La actividad esta que estamos realizando tiene dos objetivos, no uno, es decir, dos al precio de uno. Porque estamos haciendo la presentación de un nuevo proyecto editorial, La Montaña Ediciones Socialistas, que son los compañeros que han organizado un poco la actividad aquí en la Feria del Libro. Y para nosotros tenemos que saber que es muy importante tener una editorial dinámica. En los últimos meses ya se han editado varios libros, porque es muy importante para la difusión de nuestras ideas, también para la formación, porque muchas veces los libros que nosotros editamos, como no tienen un contenido comercial, no los encontramos en cualquier librería, sino que es un esfuerzo muy grande, ¿no es cierto?, para transmitir ideas para el cambio social que nosotros proponemos y militamos. Ahora, como todo proyecto de trabajadores, necesita forzosamente del apoyo de todos los que estamos comprometidos en cambiar este sistema capitalista y ir a un sistema distinto, más justo y solidario, un aporte económico que en el caso concreto de nuestro editorial es fomentar la compra, la lectura, por supuesto, y transmitir de las formas que tengamos para que realmente sea redituable, no porque tengamos un proyecto de hacernos millonarios que sabemos que no nos vamos a hacer con la editorial, pero por lo menos no tener pérdidas. Para eso hace falta que los libros que editamos se vendan. Así que yo les pido un aplauso a los compañeros que están encarando este proyecto, porque son un poco los artífices de que estemos acá, en la Feria del Libro. Incluso contarles que este año no hemos podido tener un stand, pero el año que viene lo vamos a tener. Sin embargo, si recorren la feria, van a poder ver que nuestros libros están en varias de las librerías, porque ya empezamos el camino donde la editorial se está empezando a hacer conocer. Así que ese era uno de los objetivos. Ahora, el otro, el fundamental, el que nos ha hecho armar este panel, es que están presentes con nosotros compañeros de una serie de países. En este caso han subido uno por país, hay otros compañeros que se han quedado abajo porque la mesa es corta, pero que están participando junto con nosotros de una reunión donde estamos poniendo en pie una nueva organización internacional. Para nosotros esto tiene una importancia tremenda porque seguimos considerando que la unidad de los trabajadores no tiene fronteras. Es más, las fronteras nos las intentan poner los capitalistas para tratar de que no nos unamos, mientras que ellos se unen y actúan de conjunto para aplicar los planes que nos someten al hambre, a la miseria. Entonces, para nosotros es un orgullo tener a todos los compañeros que están acá y sobre todo estamos muy contentos de poder encarar juntos este proyecto de nueva corriente internacional revolucionaria. Por eso yo los voy a nombrar a los compañeros, les pido un fuerte aplauso, porque al aplaudir estamos aplaudiendo esta iniciativa que para nosotros tiene una importancia decisiva de cara a las tareas que tenemos planteadas. Está con nosotros el compañero Anatoly Matvienko, que viene desde muy lejos, que viene desde Bielorrusia, el compañero Joaquín Araneda, que nos acompaña desde acá cerca, pero pasando la cordillera, es de Chile. El compañero Daniel Petri, de la Comuna de Francia. El compañero Carlos Mareco, de Paraguay. El compañero Rubén Sanov, conocido por todos nosotros, que está en España y en Cataluña dando pelea para que este pueblo se independice. El compañero Danubio, también acá desde muy cerquita, pero de un país que la pelea, de Uruguay. Y el compañero Gonzalo Gómez, que está aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, que es el compañero que viene desde Venezuela, de esa Venezuela revolucionaria, desde Marea Socialista.
Con todos ellos estamos haciendo una reunión que va a concluir en la fundación de una nueva corriente que para nosotros era una tarea pendiente desde hace un tiempo y que, bueno, que está en estos días concretándose. Tenemos poco tiempo porque esta sala, que ustedes ven que es muy linda, ¿no es cierto?, y la necesitaríamos tener más seguido para desarrollar actividades, sobre todo en días de lluvia, porque es bueno estar en lugares como estos y no mojarnos, como nos pasó en el día de ayer, pero que tiene tiempo. Así que la idea es hacer breves intervenciones con el objetivo de que cada uno diga cómo ve el hecho de que el año pasado se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa. Muchos de los libros que hemos editado en este último tiempo tienen que ver con este acontecimiento. Pasado mañana se cumplen 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Estamos en el año donde se cumplen 170 años del Manifiesto Comunista, una obra clave para todos nosotros. Son años de muchos aniversarios, porque también se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la Cuarta. El mayo del 68 tiene otro acontecimiento que también es número redondo, es decir, se están cumpliendo una serie de fechas que para muchos son fechas del pasado y que en realidad habría que estudiarlas como un proceso histórico que no tiene nada que ver con la actualidad. Bueno, nosotros en particular, compañeros, desde ya no podemos negar los cambios que se han producido. Incluso muchos de los pronósticos que teníamos, la realidad siempre es más rica que los pronósticos y se va dando de maneras creativas y distintas. Ahora, si nosotros tuviéramos que decir qué opinamos, incluso de muchas de las obras que se han hecho y que estamos en un sentido conmemorando en estos últimos años por estos aniversarios, y en particular tomo el tema Revolución Rusa, ha habido muchos cambios, pero en lo esencial las conclusiones que se desprenden de esa gesta o del manifiesto comunista o de hitos como la fundación de la Cuarta, si tuviéramos que decir, hay que cambiar mucho, pero hay definiciones centrales que para nosotros mantienen plena vigencia. Es más, el capital permanentemente quiere denostar estos hitos y parte de lo que utilizan para denostarlo es llamarnos a que los que levantamos su vigencia tenemos un poco de naftalina, que estamos hablando de cosas que ya no se van a dar. Nos toca a diario actuar en relación a eso. Los que muchas veces tenemos que ir a programa, en general, ¿no es cierto?, nos tratan como locos por defender principios que se desprenden de muchas de estas gestas. Un intratables, que es un insoportable, podríamos decir, y, ¿no es cierto?, que es un programa muy complejo, cada vez más a la derecha, pero en casi todo, nosotros actuamos en un clima hostil, donde en general todos nos quieren convencer de que no está ya más planteado nada de esto. Bueno, nosotros, compañeros, un poco le dimos a esta actividad el nombre a 100 años de la Revolución Rusa. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es la perspectiva de la izquierda? Y para nosotros la perspectiva de la izquierda tiene que ver, en primer lugar, con defender algunas definiciones. Porque detrás del tema del cambio, y que hay muchas cosas que cambiaron, muchas corrientes de izquierda quieren esconder que en realidad han dejado muchos principios de lado y de una manera u otra se han adaptado a la dinámica que le ha planteado el capitalismo. Nos dicen que, por ejemplo, ya no está planteado el cambio que todos soñábamos hace un tiempo, que a lo sumo está planteado algún tipo de reforma de este sistema y mejorar algo, que hay que hacer lo posible. Muchas de estas corrientes incluso han llegado al poder en el último tiempo. Los mayores posibilistas, por ejemplo, han sido la serie de gobiernos que en Latinoamérica llegaron arrancando desde la Venezuela chavista, pero pasando por Bolivia, Brasil, Argentina, con los muchachos y muchachas kirchneristas. Sin embargo, nosotros creemos que hay 4 o 5 definiciones que para nosotros son muy importantes. Yo voy a ser muy breve porque quiero que escuchen a los compañeros las opiniones que tienen. Hay una que es fundamental. El capitalismo, compañeros,
no tiene reforma. Se equivoca el que cree que puede reformar este sistema que está podrido desde hace decenas y decenas de años. El capitalismo no solo no tiene reforma, sino que si no lo destruimos, va a terminar destruyéndonos a todos nosotros, destruyendo el planeta, no solo a los seres humanos, que en cualquier momento, cuando a alguno de estos locos que tienen arsenales nucleares se le ocurra, pueden apretar un botón, y parecía algo que había quedado un poco con la caída de la URSS, esta posibilidad, pero ustedes vieron que en los últimos tiempos hasta se volvió a plantear alrededor de Corea, por ejemplo, o guerras fratricidas tremendas contra los pueblos, como está pasando en Siria, en Palestina, que sigue peleando, un pueblo que no se resiste y sigue peleando contra un régimen brutal. Y eso es el capitalismo, la destrucción de la naturaleza, el hambre, la miseria. El capitalismo, muchos nos dicen, bueno, no se lo puede voltear, pero a lo mejor podemos democratizarlo. Mucha gente de izquierda ha cambiado el programa de la Revolución Socialista por el programa de democratizar el sistema capitalista. Y nosotros le decimos a todos esos muchachos que no pueden demostrar cómo en este sistema capitalista avanza la democracia, porque la realidad es que cada día que pasa, los gobiernos se vuelven más autoritarios. Lo que está pasando acá con Macri no es solo Macri, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en toda Latinoamérica, lo que pasa en la propia Europa, el corazón democrático con, por ejemplo, la Cataluña insurrecta, donde están empezando a detener a gente que canta canciones contra un rey, algo más antidemocrático como un rey en el siglo XXI y un régimen que solo por hacer una canción han metido a cantores populares presos o por mandar un tuit. Eso es el capitalismo, un régimen que no puede democratizarse, porque de última, la democratización del sistema no va a venir del propio sistema capitalista, sino que tiene que venir de la mano de la pelea por el socialismo, porque el socialismo ya es el único sistema que puede superar a este, garantizar democracia y garantizar realmente que no se destruya la naturaleza, garantizar que todos podamos vivir en una sociedad que tiene para darnos todo, pero que por el contrario cada vez acumula las riquezas en menos y menos manos. Y nosotros creemos que los bolcheviques allá hace 101 años demostraron que era posible. Y después un tercio de la humanidad se sacó de encima el sistema capitalista. Nosotros no creemos que con la caída de la URSS, con lo que pasó en los 90, murió el socialismo, compañeros. Nosotros creemos que murió el estalinismo, que era una traba para que los trabajadores avanzáramos al socialismo, y que en un sentido es una traba menos que tenemos en la pelea por liberar a la humanidad. El capitalismo no tiene reformas. Ahora bien, también tenemos que discutir, compañeros, que la única clase que puede llevar a la humanidad a un cambio de fondo es la clase obrera. Este es un punto fundamental. Nos dijeron que la clase obrera había muerto, que se había achicado a un ritmo tal que prácticamente había desaparecido y dejaba de ser sujeto en la sociedad capitalista. Tienen todos que saber que fue una mentira escandalosa y que de los años 90, cuando estos teóricos hablaban de que la clase obrera disminuía hoy, ha aumentado en decenas de miles, de millones, la clase obrera a nivel del mundo, porque en China, en todos los países del Asia, son cada vez más los trabajadores, porque la clase obrera es la única clase que se desarrolla dentro del sistema capitalista y es la clase social fundamental para llevarnos al cambio. Hubo en la posguerra revoluciones protagonizadas por otras clases sociales. Fue un hecho incluso inédito, no previsto, o previsto como una hipótesis prácticamente que iba a ser minoritaria, y sin embargo fue la regla. Pero esas revoluciones no llevaron al socialismo como los que somos realmente revolucionarios siempre peleamos, porque fue un sistema burocrático el que se apoderó de esos países y que permitió que una burocracia se adueñara de las riendas del poder. La clase obrera es la única clase que puede permitirnos ir a un régimen socialista, pero de democracia obrera. Y por eso nosotros seguimos confiando ciegamente en los trabajadores y en los sectores populares como el único sector que nos puede llevar al cambio, y combatimos a las corrientes que dicen que la clase obrera ya fue,
o es parte del pasado. Pero hay otra conclusión fundamental, y yo con esto voy a ir terminando. Para llegar al socialismo, compañeros, es fundamental la construcción de partidos revolucionarios. Muchos revolucionarios en los 90 abandonaron la pelea por construir partidos revolucionarios. Empezaron a plantear, como se desmoralizaron y se creyeron el verso de algunos que planteaban el fin de la historia, de que el socialismo no iba más. Lo primero que tiraron por la borda fue la construcción de partidos revolucionarios. Y nosotros les decimos, compañeros, que sin partidos revolucionarios es imposible construir una sociedad distinta, porque hace falta una fuerza de hombres y mujeres que decididamente peleen contra este sistema, que decididamente organicen a los trabajadores y al pueblo en la pelea titánica que tenemos contra todos los explotadores que están bien organizados, que tienen dinero, que tienen medios, que tienen organismos internacionales, pero que tienen una debilidad tremenda. Son una minoría en la sociedad. Son una minoría que no resiste una semana de levantamiento de los trabajadores y el pueblo. Lo hemos visto, porque cada tanto lo vemos, lo tratan de ocultar. Acá lo vimos, por ejemplo, en el 2001. 5 o 6 gobiernos cayeron cuando se empezó a mover. Ni siquiera se movieron todos los trabajadores en nuestro país, pero ahí se demostró la debilidad que tienen. Pero hace falta una dirección revolucionaria, hace falta un partido que conscientemente organice a los trabajadores para que esa enorme fuerza termine provocando los cambios que hacen falta. El socialismo es posible, compañeros. No nos dejemos convencer de que acá ha cambiado todo y hay que adaptarse a esta situación. Ahora, tenemos por delante tareas muy grandes. Ahora, también una conclusión muy importante, y tiene que ver con esta reunión que les contaba. No hay forma alguna de construir un partido en un país, no hay forma alguna de llevar adelante las tareas socialistas en ningún lado si no se construye al mismo tiempo una organización internacional, compañeros. Porque a la burguesía es como pelearle con los brazos atados desde un país cuando ella se une toda junta para darnos pelea a nivel mundial. Porque si mañana un país se levanta, no va a ser la burguesía de ese país la que lo enfrente, van a ser las burguesías de todos los países, con todas sus instituciones, las que van a salir en defensa de la burguesía y se van a unir para tratar de derrotarlo a ese país. Por eso hace falta que los trabajadores nos unamos a nivel mundial y tengamos también una dirección revolucionaria internacional. Todos los aparatos, empezando por el estalinismo, todas las burocracias que se han adueñado y se han fortalecido a nivel del movimiento obrero, le tienen pánico a la construcción de direcciones internacionales. Por eso ustedes van a ver cómo son súper chauvinistas y permanentemente nos dicen, ustedes que no creen en su país, que no creen en su himno, tienen el trapo rojo internacional. Lo que pasa es que le tienen pánico a que los trabajadores nos organicemos, porque saben que si nos organizamos internacionalmente, la fuerza de los trabajadores a nivel internacional, nadie tiene con qué pararla. Ni el mayor ejército del mundo, ni las bombas, ni todo lo que tienen. Porque si los trabajadores del mundo nos levantamos, no duran un minuto todos estos. Así que, compañeros, esas enseñanzas no las perdamos, no dejemos que nos convenzan de que todo esto hay que tirarlo a la basura. Lo que hay que tirar a la basura es este sistema capitalista, las teorías reformistas, las teorías escépticas, las que permanentemente nos golpean para decirnos que no hay nada para hacer, las que nos quieren convencer que hay que ir del trabajo a la casa, que se acabó, que a lo sumo podés pelear un poquito para una mejora. En el sistema capitalista, aunque ganés hoy un aumento de salario, lo perdés mañana. Todos los que lograron ahora, cerraron paritarias, ya perdieron todo, porque con un par de movimientos bancarios la burguesía se apropia de todo lo que tenemos. No hay reforma, compañero. Incluso hoy tenemos democracia en ese país, mañana podemos tener dictadura. Fijémonos en lo que está pasando en Brasil. La única salida es tirar abajo el capitalismo, tirar abajo este Estado, confiar en la movilización, en los trabajadores y organizadamente en un partido revolucionario, plantearnos que es posible el asalto al poder, compañeros. Sigamos creyendo
sigamos peleando, porque también no se va a caer solo el capitalismo, ¿eh? Hace falta que lo tiremos, pero mientras más somos los que creemos en esto, y estamos en momentos donde las compañeras están siendo vanguardia en todos lados, y muchas se acercan a nuestras organizaciones, donde los jóvenes están siendo vanguardia, que la juventud, que las mujeres se levanten es un síntoma, compañeros, de que esta sociedad no se resigna, sino que da cada vez más hombres y mujeres a la revolución. Eso nos llena de confianza y por eso es que no es casual que en estos momentos, con todo lo que está pasando, entre nosotros nos hayamos puesto de acuerdo en empezar a formar una nueva organización internacional que nos va a permitir a todos politizarnos, formarnos y estar más fuertes para las peleas que tenemos que dar en cada país. Así que, compañeros, yo con esta introducción abro un poco el panel. Le voy a dar la palabra a 101 años de la Revolución Rusa a un compañero que viene de ahí, compañero. Le doy la palabra al compañero Anatoly Matvienko. Compañeras y compañeros, большой революционный привет вам от наших товарищей активистов из Белоруссии, России, Украины y Казахстана. Compañeros, reciben un gran saludo revolucionario de todos nosotros, de nuestros compañeros y activistas de la República de Bielorrusia, de Ucrania, Rusia y Kazajstán. Мы живем во время серьезных перемен, и, к сожалению, эти перемены не к лучшему. Nosotros vivimos en la temporada de unos cambios serios y estos cambios no son para el bien, lamentablemente. Миром управляют империалисты и диктаторы. Este mundo se maneja por los imperialistas y dictadores. Трамп, Путин, Эрдоган, Асад, Ким Чен Ын. Разве мы можем назвать этих людей нормальными? No podemos nombrar estos nombres como más personas normales. Эти сумасшедшие ради жажды власти и денег готовы поставить цивилизацию на грань гибели. Estos locos están listos para poner la civilización al borde de la extinción. Они нагнетают милитаризм, разжигают войны, что мы все сегодня видим. Ellos están armando guerras, están con su militarismo por todas partes del mundo. Капитализм использует старые проверенные методы. Это расизм, нацизм, ксенофобия, религиозная рознь. El capitalismo está usando sus métodos antiguos y ya bien conocidos. Racismo, también nazismo, las discrepancias religiosas, xenofobia, para separar a la gente y para usarlas para sus metas. Это задача разжигания розни между трудящимися и между простыми людьми по разным признакам. Y esto sigue siendo todavía, y lo podemos ver en las pantallas de nuestros televisores. Только революционный пролетариат, только трудящиеся способны противостоять империализму в современном этапе. Solo el proletariado mundial es capaz de resistir al capitalismo mundial. Общей задачей всех левых сил является создание той модели общества, которая обеспечит интересы, политические интересы, экономические интересы, социальные интересы, экологические интересы всех граждан. La idea común de todas las fuerzas de izquierda es la fundación de un modelo nuevo de la sociedad que puede garantizar el cumplimiento de las tareas políticas, económicas, sociales, ecológicas que defiende los intereses de los ciudadanos comunes. Поэтому мы приветствуем новый проект МСТ, политический проект по развитию международного социалистического движения. Por eso nosotros apoyamos de todo el corazón el nuevo proyecto político de MST por el desarrollo de movimiento internacional socialista. Уже сделаны первые шаги в Европе и Азии. Ya hicieron los primeros pasos en Europa y en Asia. Создана группа МСТ в Каталонии. Ya existe un grupo de MST en Cataluña, en España.
которая станет центром объединения наших сил в Европе и на постсоветском пространстве. Que sin duda será nuestro centro para apoyar otros grupos y otros movimientos de izquierda en estos países. Наша белорусская организация активно работает в поисках и развитии социалистических инициатив в России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси. Это очень важные регионы. Nuestra organización en Bielorrusia está trabajando duro para buscar otras formas del desarrollo del socialismo, otras iniciativas en Ucrania, en Bielorrusia, en Rusia y en Kazajstán. Поэтому мы желаем всяческих успехов новому проекту МСТ и всячески будем его поддерживать. Спасибо. Por eso deseamos muchísima suerte al proyecto nuevo de MST y lo vamos a apoyar en todas formas posibles. Gracias. Notre délégation de France salue avec une très grande émotion le combat du MST pour la lutte ouvrière, pour les femmes, pour la jeunesse et pour tous les opprimés. Nuestra delegación desde Francia saluda con toda emoción la lucha del MST por el apoyo a las luchas obreras, por las mujeres, por la juventud y por todos los oprimidos. Nous nous reconnaissons totalement dans le double combat du MST contre le gouvernement de Macri et contre la bureaucratie syndicale. Nos reconocemos completamente en la doble lucha del MST contra el gobierno de Macri y contra la burocracia sindical. Parce qu'en France, nous devons faire face aux mêmes adversaires. Macron, le Macri français, et la bureaucratie syndicale. La bureaucratie syndicale sans laquelle Macron n'est rien. En Francia, o mejor dicho, porque en Francia nosotros tenemos que hacer frente a los mismos adversarios, a Macron, que es el Macri francés, y a la burocracia sindical, sin la cual Macron no es nada. Vous le savez, ce sont les mêmes plans de destruction sociale, les mêmes plans de destruction des droits fondamentaux, et qui ont tous la même cause. Le capitalisme qui est en train de pourrir. Como ustedes saben, son los mismos planes de destrucción social y de los derechos fundamentales y que todos tienen la misma causa, el capitalismo que está en tren de pudrirse. Face à tous ces plans, nous ne pouvons faire autre chose que de travailler pour le parti mondial de tous les exploités, de tous les opprimés, dans la perspective plus actuelle que jamais, le socialisme des travailleurs et des peuples. Frente a esos planes, no podemos hacer otra cosa más que trabajar por el Partido Mundial de los Explotados, de los Oprimidos, en la perspectiva más actual que nunca, que es el socialismo de los trabajadores y los pueblos. Face à toutes les tentatives d'écraser les peuples par la dictature de la dette extérieure et par les bombes, notre seule vraie liberté est la liberté de nous organiser contre l'impérialisme mondial et contre tous les bureaucrates. Frente a los intentos de aplastar a los pueblos mediante la dictadura de la deuda externa o por las bombas, nuestra única y verdadera libertad es la de organizarnos contra el imperialismo mundial y contra todos los burócratas. Le MST est un parti de femmes et d'hommes libres, un parti vivant qui veut en finir avec le joug de l'exploitation et de toutes les oppressions. El MST es un partido de mujeres y de hombres libres,
un partido viviente que quiere terminar con el yugo de la explotación y de todas las opresiones. C'est un parti qui revendique fièrement la révolution russe de 1917 et les idées de Lénine et de Trotsky, plus actuelles que jamais. Es un partido que reivindica orgullosamente la Revolución Rusa de 1917, las ideas de Lenin y de Trotsky más actuales que nunca. Alors ce parti, nous agissons aussi pour essayer de le traduire en français, tout comme nos camarades le traduisent en catalan. Ese partido nosotros tratamos de traducirlo en Francia, al igual que nuestros compañeros están tratando de traducirlo en catalán. Compañeros, compañeras, compañeres, estamos muy contentos de estar acá. En primer lugar, conociéndolo a ustedes, un partido lleno de rebeldía, lleno de felicidad, que encarnan una lucha que estamos intentando hoy por hoy levantarla en cada lugar, en cada país que hoy día no estamos aquí presentes. Y esa unidad que hoy estamos representando en esta mesa justamente quiere encarnar toda esa rebeldía que encarna el MST. Les cuento un poco, nosotros en Chile estamos viviendo un proceso muy interesante sobre los desafíos de la izquierda actualmente. Los límites de un gobierno, de un régimen que encarna en toda su sustancia la herencia del pinochetismo, muestra sus límites justamente con una irrupción, una emergencia del movimiento juvenil junto a las mujeres. Ese régimen político, el neoliberalismo instaurado a sangre y permanecido por los gobiernos de la Concertación y con todo el apoyo del Partido Comunista, que es justamente lo que decía antes Alejandro, ¿no? El estalinismo, ya no tan solo como contenedor del movimiento de masa, sino completamente asimilado para legitimizar el régimen político, tiene su límite justamente marcado en no poder reformular y dar ninguna salida favorable al pueblo. Y en ese camino, desde el 2006, que da un salto en la calidad política de nuestro país, reaccionando ante los planes neoliberales que atentaban contra toda una comunidad estudiantil, que nuevamente en el 2011 surge y salta, no tan solo como respuesta, sino desarrollando una política mucho más a fondo, exigiendo y siendo propuesta y superando las viejas direcciones políticas que encarnaba el Partido Comunista. Ese hito, esa confianza en el movimiento de masa, esa confianza que nuevamente a nosotros revitaliza un proyecto político anticapitalista, puso en jaque el principal aparato contenedor de las movilizaciones. Y es ahí, esa ruptura que encarna la juventud principalmente, es la que hoy por hoy en Chile se abre un nuevo ciclo político en donde el antiguo régimen bipartidista está en crisis. Y esa crisis justamente es lo que hoy nos plantea a nosotros la posibilidad de intervención, tanto como proyecto político que queremos impulsar a nivel nacional como internacional, es lo que enfrenta, lo que con la introducción de Alejandro empieza a enfrentar un debate gigantesco, pero a la vez muy entretenido por la capacidad que nosotros hoy estamos desarrollando en nuestro país a nivel mundial, que es contra las corrientes posibilistas. Esas corrientes posibilistas que entienden que la revolución ya no está planteada y que hay que reformular el capitalismo dentro de sus límites. Pero ¿cuál es la mayor contradicción de eso? En Chile está sumamente planteado que el capitalismo no se puede seguir reformulando. Los marcos del neoliberalismo, cualquier reforma que intenta aplicar tiene que tocar necesariamente los intereses comprometidos de los grandes capitales. Y entonces, en conjunto, la movilización, además con el intento de salir de esa crisis del gobierno de Bachelet, entra en una profunda contradicción que, tomando las consignas del movimiento de masa, principalmente el de la juventud, educación gratuita, no logra dar respuesta, ya que no puede reformular nada, ni un poco, sin tocar grandes intereses. Y por lo tanto, las nuevas corrientes que surgen al calor de las movilizaciones
van a cruzar ese camino. Y justamente para llevar a fondo todas estas reformas mínimas, todo lo que está surgiendo al calor de las movilizaciones de la última década de nuestro país, necesariamente va a tener que enfrentar a los grandes capitales. ¿Y quiénes pueden llevar adelante ese proceso? El movimiento de masa con una coherencia en su dirección. Ya quedó atrás el Partido Comunista. Empiezan a surgir nuevas direcciones. El movimiento de masa sigue haciendo experiencia. No ha sido derrotado, pero nosotros sabemos muy bien, todo lo que no avanza se detiene y termina retrocediendo. Y ahí una tarea fundamental que sigue replanteándose el día a día en nuestro país y a nivel mundial, que sin una dirección revolucionaria no vamos a poder triunfar, compañeros. Y en ese campo y en esa disputa, nuestra organización internacional que estamos impulsando esta semana y que vamos a desarrollar entre todos y juntas todos, va a ser fundamental para dar ese paso adelante. Eso no se trata así que nosotros creamos que tengamos la receta completa. Se trata de que nosotros tenemos que hacer una propuesta anticapitalista, profundamente feminista, democrática, que pueda llevar a fondo todos los procesos que está experimentando nuevamente el movimiento de masa. Y en ese camino, la única coherencia de nuestra organización va a seguir confiando justamente en la movilización de masa, en la clase trabajadora, desarrollando una propuesta. Pasamos de la protesta a la propuesta, de los marcos nacionales al internacionalismo. Y ese camino que ustedes como MST lo queremos replicar en Chile, lo queremos replicar en Francia, en Bielorrusia, para hacer fuerte nuestro anticapitalismo y fuerte nuestra organización. Así que eso, compañeros, felices por este encuentro, felices por la rebeldía de la juventud del MST. Arriba las y los que luchan. Maite IPM Guaná, Inucuera. Saludos cordiales para todos ustedes. Compañeras, compañeros, para mí es un honor estar acá. En Paraguay estamos construyendo alternativas socialistas. En nuestra mayoría somos jóvenes, estamos llevando adelante luchas importantes, democráticas y políticas contra el estronismo en las universidades y en los colegios. Somos los jóvenes los que estamos luchando con más dinamismo en Paraguay a la par de las mujeres. Nosotros queremos acercar las luchas obreras y campesinas de los paraguayos y las paraguayas a las universidades y al movimiento feminista. En ese sentido, es un ejemplo el movimiento socialista de los trabajadores de la Argentina para nosotros. Es un partido ejemplo que hay que replicar en todos los países que podamos. Hace poco se hicieron las elecciones generales en nuestro país. Por un lado estaba el oficialismo colorado, con Horacio Cartes siendo presidente, como candidato a senador, algo inconstitucional incluso dentro de la democracia burguesa. Estaba haciendo campaña por Mario Abdo Benítez, un heredero del estronismo, de Alfredo Stroessner, el ex dictador paraguayo. Ante la candidatura de Mario Abdo Benítez, los reformistas y oportunistas del Frente Guazú y el luguismo nos decían que teníamos que votarle a un golpista para que no gane el estronismo, supuestamente. Como si el estronismo se haya terminado en Paraguay porque ganó Lugo. El estronismo seguía en Paraguay a pesar de que haya ganado Lugo, y Lugo no movió un dedo para destruir a ese estronismo. Entonces nos decían que le votemos a Efraín Alegre, ¿verdad? Uno de los golpistas y tantos corruptos del anterior gobierno. Obviamente no votamos por ello. Llamamos al voto nulo y a organizarnos, ¿verdad? Porque tampoco surgió una alternativa electoral para los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros nos planteamos esa tarea. También vemos que es importante la lucha antiburocrática contra la burocracia sindical en nuestro país. Es algo que estamos impulsando de a poco, acercándonos a grupos obreros pequeños que tienen algunas luchas parciales. También nos reivindicamos profundamente feministas y disidentes y construir partidos anticapitalistas en todo el mundo. Estos nuevos fenómenos de ultraderecha no nos dan miedo, nos dicen que hay que aliarnos con cualquier reformista porque se vienen los fascistas y nos van a matar otra vez, ¿verdad? Como ya se había hecho. Y en realidad no nos dan miedo ellos porque cualquier gobierno progresista sigue con lo mismo. Durante el gobierno de Lugo en Paraguay se siguió saqueando la casa de los campesinos, se siguió persiguiendo a los trabajadores. Esa política nunca cambió, ¿verdad? Entonces, eso, compañeras y compañeros, un saludo fuertísimo para todos ustedes y Añuan Barete. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Uruguay, y si será difícil hablar de Uruguay,
si será difícil hablar de Uruguay con la sombra del Frente Amplio. Un marco de referencia para muchos, 46 años de lucha peleando por llegar al poder. Y se llegó. Y se siguió en el capitalismo. Y se sigue profundizando el capitalismo. Más allá que los primeros 10 años hubieron muchas conquistas para los trabajadores, conquistas que no las dio el gobierno, conquistas que se tuvieron que salir a la calle a pelear por parte de los trabajadores, porque nadie nos regaló nada. Y si ha tenido algo el movimiento sindical uruguayo, algo importante es que tiene una central única, que más allá de las diferencias que puedan haber de las diferentes corrientes sindicales o corrientes de opinión, quienes fundaron la CNT allá por el año 66, después del Congreso del Pueblo, tuvieron la capacidad de fundar una convención que implica que no es central, que no se toman las resoluciones a partir del Consejo Directivo, sino que pasa por una mesa representativa y que son los sindicatos quienes deciden, y eso es bastante democrático. Como también hemos tenido un ejemplo en cuanto al tema de la cooperativa de vivienda, cosa que en los últimos años se han chastrado, porque si hay un lugar donde el estalinismo está vivo es en Uruguay, porque el PCU ha sido como el camaleón, ha ido cambiando continuamente, pero se ha mantenido y ha crecido, y hoy es parte del gobierno y ocupa ministerios importantes, como el Ministerio de Desarrollo Social. Vaya si será un lugar importante el Ministerio de Desarrollo Social, quien tiene que brindarle a los más carenciados la atención, y si habrán acomodos ahí adentro. Sin embargo, tiene en contraposición que el movimiento sindical, siendo parte de ese partido, muchas veces lo enfrenta, y eso es lo que no entendemos muchas veces, pero ha ido pasando el tiempo, se ha ido de alguna manera desdibujando, y nosotros estamos a la puerta de un nuevo congreso del PCNT, 24 y 25 de mayo, donde las dos corrientes mayoritarias tuvieron que unirse, mostrando la debilidad de que por sí solas ya no podrían estar al frente del PCNT, porque hay 4 o 5 corrientes más que van a pelear, que van a disputar dirección y que van a avanzar. Eso es un avance en cuanto al movimiento sindical. Por otro lado, el gobierno hoy de Tabaré Vázquez tiene un descreimiento muy grande, entró con un 60% de aprobación, hoy debe tener un 30% con suerte, pero ha ido profundizando en las privatizaciones, avanzando en las empresas público-privadas y por otro lado vendiendo algo que no se puede vender, algo que está consagrado en nuestra Constitución y que fue parte de la pelea de las empresas públicas, nada más y nada menos que el agua, a través de una ley que es la ley de riego, que le permite a los privados, si tienen que derivar un río para dentro de sus tierras porque necesitan agua, hacerlo. Y esa es una campaña fuerte a la cual le vamos a dar pelea este año para intentar llegar a la firma y derogar esa ley. Y eso es un poco lo que pasa en Uruguay. Obviamente que saludamos y acordamos plenamente con todos los compañeros que hablaron anteriormente que la construcción de una corriente internacional es el principio fundamental en un paso gigante hacia la revolución mundial. Salud. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Voy a tocar 4 puntos que hacen a la actualidad del Estado español y de Cataluña y, como llama esta convocatoria, algunos de los desafíos que tenemos planteados. El primero se refiere al agotamiento del régimen institucional nacido con la Constitución de 1978 en España. Cuando muere Franco, se termina una dictadura, pero la Constitución que nace a partir de la transición tiene todos los rasgos que el franquismo le dejó a ese régimen monárquico parlamentario que nació. Siguieron los jueces, siguió el aparato represor, la opresión a las nacionalidades y el rey, un rey, como en la época feudal. Ese régimen está mostrando en la actualidad que está totalmente agotado y no puede dar ninguna respuesta progresiva a los trabajadores y el pueblo español. Voy a tocar apenas algunos elementos que para nosotros reflejan esto.
El primero, el referéndum de los catalanes del 1 de octubre. Casi más de 2 millones de catalanes fueron a poner una boleta en las urnas que decía sí a la República. ¿Cómo respondió el régimen? Mandó desde Madrid la Guardia Civil a darle porras, como dicen en España, y a hacer cargas contra personas que lo único que estaban haciendo era votar y recibían esos palos con los brazos levantados. Aún así el referéndum se hizo, pero fue una ruptura determinante del pueblo catalán con el españolismo. Pero reflejó que de la única forma que ese régimen agotado puede responder a personas que van a votar y a decidir democráticamente con un referéndum es a los palos. El rey, ¿se acuerdan cuando estaba Juan Carlos, el que mataba a los elefantes en África, se la pasaba de fiesta en todo el mundo? Vino su hijo ahora, Felipe VI. Ni eso pudo evitar ni detener el profundo deterioro y odio que crece a la monarquía en España. No son los catalanes, es una vanguardia extendidísima y enorme del conjunto del Estado español la que ya empieza a decir cada vez con más fuerza: ¿para qué tenemos un rey? En pleno auge, movilización, habrán visto por televisión, de millones de pensionados en las calles, el rey estaba paseando con los hijos por la nieve. 0,25% le dieron de aumento a los pensionados. Y la monarquía se dedicaba a estar de vacaciones. Solo doy este ejemplo, hay muchos otros, porque otro salto en el odio fue que la monarquía se expresó claramente también contra la decisión democrática de los catalanes. El otro punto es la justicia, compañeros. No sé si lo están siguiendo, pero hay una justicia totalmente manipulada por el poder político de turno, vengativa contra las nacionalidades, en particular los catalanes, que acusa y ve rebelión y sedición en un referéndum. Pero cuando le toca juzgar a los de la manada que violaron a una joven de 18 años, no ve violación, ve abuso. Esa es la justicia de un régimen que no puede responder absolutamente a nada de lo que le plantea el movimiento de masas en el Estado español. Ya hubo una alerta, ¿se acuerdan los indignados? El 15M. Eso se está profundizando cada vez más ante la falta de respuesta. La corrupción. El caso Gürtel es terrible porque hay 140 funcionarios del PP implicados. Y apareció un papelito que decía que la caja B del PP había una persona que recibía plata, que se llamaba M. Rajoy. M. Rajoy. Fíjense, la justicia todavía no pudo determinar quién es M. Rajoy. Y entonces él va y declara como testigo. Él mismo dice, ¿cuánto Rajoy debe haber en España? M. encima. Entonces, bueno, el bipartidismo ya también va expresando un deterioro entre el PSOE, el PP. Bueno, hay surgimiento, primero Podemos, ahora Ciudadanos, que es una expresión de derecha, pero estos elementos reflejan cada vez más un agotamiento del régimen, que nació parido casi por el franquismo. El segundo punto está relacionado al deterioro del nivel de vida y a la situación de la economía. Fíjense, van 10 años de crisis. Ojo, es cierto, España presenta un crecimiento, entre comillas, sostenido del 2,5, del 3 del PBI anual. Terminó el año pasado con 22 millones de contratos, lo cual es una cifra récord histórica. Ahora, es a un costo altísimo, que no está exento de que se vuelvan a repetir profundas crisis. Por ejemplo, la precariedad laboral, compañeros,
No se la pueden imaginar. Se hacen contratos hasta por hora. Por celular te hacen el contrato a veces. Por hora, por celular. El deterioro de las condiciones y las conquistas que tuvo el movimiento obrero, el movimiento popular, el estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, está siendo liquidado o intentan liquidarlo. Entonces, el nivel de pobreza está igual a lo anterior al 2008, antes que estalle la crisis. Se discute la deuda externa, pobreza, deuda externa. Si vos bajás distraído, no te digo que España es un país de Latinoamérica, ni uno del este, pero los problemas para los trabajadores del pueblo empezaron a ser los mismos. Tal vez no en la misma magnitud, pero por eso hay grandes alertas, porque nadie cree que la crisis económica se haya superado. En estos años también ha crecido la desigualdad en la distribución de la riqueza de una manera tremenda. Pasan cosas como esta, le dieron el 0,25 a los pensionados, pero se fundieron todas las autopistas. Y ahí fue Rajoy y puso la mosca, los euros. Antes había pasado con los bancos. Volvieron a caer todos los bancos, Bankia, todo, y ahí fue el gobierno y puso la plata. Eso, compañeros, está generando muchas contradicciones que van a tener un desenlace en algún momento. El tercer punto es la irrupción del movimiento de masas, compañeros. Los últimos 3 meses, 3 menciones voy a hacer nada más. La primera es Cataluña. Fíjense, un proceso tremendo de lucha, le meten a todos los dirigentes presos, canas, persecuciones, como contó Alejandro. Hay personas presas por cantar contra el rey, dos raperos, por escribir twitters. Hay un encausado porque se puso una nariz de payaso al lado de un guardia civil durante el referéndum. No estoy exagerando, ¿eh? Es así. Entonces, aún así, y con dirigentes que en el mejor momento del ascenso declararon la independencia y la suspendieron en tiempo récord, 3 minutos, 30 segundos creo que duró. Después, el movimiento de masa otra vez le vuelve a dar un palo a Rajoy y gana las elecciones en el 21D. Puede hacer gobierno el independentismo. 4 meses van. 4 meses van y no lo hicieron tampoco. Aún con todos esos problemas, la semana pasada, el 15, 500.000 de catalanes salieron a la calle por la libertad de los presos políticos, contra las persecuciones y por la República, compañeros. Esto nos tiene que poner muy contentos y demostrar que a pesar de todo lo que le hacen al movimiento de masa, tenemos que ser optimistas porque no están logrando derrotarlo. El segundo ya lo toqué, los pensionados. Movilización nacional, sostenida, millones de pensionados en todo el Estado español ganando las grandes ciudades. Y el tercero, compañeros, las mujeres. 6 millones de mujeres hicieron huelga. Huelga hicieron en el Estado español, saliendo a plantear que hay que terminar con la desigualdad salarial, que hay que pagarle a la que trabaja en la casa. Paco, mañana cocinate, decían unos carteles, algunos de ellos. Entonces, hay una irrupción del movimiento de masa, con claridad. No son solo los catalanes, aunque son la vanguardia del proceso. Por último, los desafíos. Claramente surge de aquí, por lo menos de lo que esbocé, que la pelea contra el régimen que cada vez se hace más bonapartista por la libertad de los presos políticos es una pelea fundamental, por el respeto a la autodeterminación del pueblo catalán que decidió avanzar en su república e iniciar el proceso constituyente participativo. Es una pelea central. La segunda, hacia este verso de la Unión Europea y las democracias avanzadas.
Cuando nació la Unión Europea, ¿no? que bueno, que va a ser un bloque progresivo, qué sé yo. Bueno, ahí están, ajustando a los trabajadores de sus propios países, atacando a los refugiados, y no hubo un gobierno que defendiera a los catalanes. Todos salieron a defender al régimen, a Rajoy, y a hacer como si no hubiera presos políticos en Europa. Digan lo que digan, esto se llama capitalismo, compañeros. Son las consecuencias de un sistema que es cada vez más opresor, más ajustador, y por eso nosotros tenemos que ser meridianamente claros en el planteo de que el problema de fondo es el capitalismo. El tercer postulado, compañero nuestro, gran desafío, el movimiento de mujeres. Ahí Flor, otras compañeras están interviniendo. Pero están interviniendo para decir que el patriarcado tiene que caer, pero tiene que caer junto al capitalismo. Esa es la pelea que nuestras compañeras, aunque seamos pocas y aunque estemos avanzando, vamos a seguir dando con todo para denunciar el rol de opresor y explotador que cumple el capitalismo con las mujeres, y que ese es el problema de fondo. El cuarto, anteúltimo punto, me voy a parar para contarlo, me voy a parar. No me aplauda, ahora. Estoy parado. Después de la marcha del 15, hubo una foto que recorrió todas las redes fundamentales de Cataluña. Nos escribieron desde la web de TV3, que es el gran multimedio catalán, para pedirnos permiso para publicarla. ¿Qué era esa foto? Esa foto tenía un título que decía: así reciben a Rajoy en la Argentina. Era la foto del MST en el Congreso, demostrando que el internacionalismo no es un bla bla bla. El internacionalismo es bien concreto. Y llovían los agradecimientos a esa acción internacionalista que hizo el partido. Por eso me paré para contarlo. Por eso también el otro gran desafío nuestro que expresa esta reunión, que expresa esta charla y que tenemos que profundizar es levantar con todo la bandera del internacionalismo en el accionar concreto. Por último, tenemos entonces el desafío de construirnos entre los trabajadores, entre las mujeres, entre los jóvenes, alejados del oportunismo, del sectarismo, apelando a la unidad de acción que sea necesaria, pero manteniendo bien en alto la necesidad presente de derrotar al capitalismo, de la revolución socialista y de hacer un gran partido y una gran internacional para poder lograrlo junto a la clase obrera y los pueblos. Gracias, compañeros. Un saludo fraternal desde Marea Socialista para toda esa militancia del movimiento socialista de los trabajadores de la Argentina. Nos sentimos congratulados de encontrarnos rodeados de gente, de mujeres y hombres, juventudes con las que compartimos el mismo lenguaje y compartimos los mismos sentimientos. Porque venimos de participar en algunos escenarios internacionales donde nos encontramos que no recibimos la atención y la solidaridad de esa supuesta izquierda que coloca por delante la defensa, el sostenimiento de gobiernos otrora progresistas, pero que hoy están desmantelando revoluciones como la revolución bolivariana,
que es el caso del gobierno de Nicolás Maduro y del PSUV. Y eso lo hacen en nombre de una concepción de que hay un enemigo principal y un enemigo secundario y que es preferible apoyar lo malo para que no venga lo peor. Y eso está llevando a que ponen en segundo término la solidaridad con los trabajadores y los pueblos cuando ven que se destroza su nivel de vida, sus conquistas, las condiciones logradas en luchas profundas e incluso en procesos revolucionarios que llegaron bastante lejos. Y colocan entonces en primer término esos criterios de que es necesario guardarse la crítica, de que es necesario tener paciencia y esperar, de que se le hace el juego al imperialismo y a las derechas si se critica a los gobiernos supuestamente más avanzados, que son utilizados para destruir, para bloquear la consumación de los procesos revolucionarios, aun cuando en un principio sean parte de la apertura de los mismos. Y esa situación es preocupante, es dolorosa, es necesario que nosotros contemos con vínculos y con alianzas internacionales de gente clara en esta materia, que esté dispuesta a dar los pasos valientes de denuncia, que no sea ambigua. Ese ambiente lo estamos encontrando aquí. Estamos encontrando ese punto de apoyo y por eso nos sentimos muy agradecidos y agradecidas. Nosotros venimos de una experiencia revolucionaria en Venezuela, de la que hemos sido parte, en la que hemos estado insertos, interviniendo en distintos escenarios. Venimos de una historia larga, teniendo nuestras raíces en organizaciones que han sido parte, junto con los que hoy están en el MST, de intentos de construcción internacional revolucionaria. Algunos estuvimos en el viejo PST, Partido Socialista de los Trabajadores, en Venezuela. Conocimos a Nahuel Moreno, nos formamos con él. Tuvimos intercambios militantes, solidarios de lucha, algunos que llegaban allá y otros que veníamos para acá a compartir experiencias. En el proceso revolucionario venezolano desarrollamos una corriente político-sindical que tomó el nombre de Marea Socialista, pero que participó en la lucha por la reconstrucción de la organización sindical revolucionaria de los trabajadores, para reemplazar la vieja CTB que venía de la Cuarta República. Y después, además de organizarnos políticamente, dimos el paso de atender el llamado de Hugo Chávez a la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero lo hicimos conservando nuestra identidad y nuestra estructura como corriente revolucionaria. Y allí dijimos nuestras opiniones, hicimos nuestras críticas, repartimos nuestros periódicos, en algunos casos incluso enfrentando la tesis
de que no se podía criticar al líder de la revolución, al cual indudablemente le brindamos nuestro apoyo en todos los pasos de avanzada que tuvo la revolución bolivariana. Es indudable que obtuvimos conquistas muy importantes en el terreno social, democrático, de soberanía, de integración latinoamericana para tratar de ganar espacio frente al imperialismo. Y hubo una etapa de auge, de logros muy significativa. Sin embargo, muchas cosas quedaron inconclusas y eso constituyó una amenaza permanente para el destino de esa revolución, porque no se logró ir más allá en la ruptura con el capital. Hubo formulaciones de desarrollar la propiedad social, se hicieron nacionalizaciones, el control obrero no pasó de ser algo incipiente que se volvió efímero cuando la burocracia estatal, cuando la gerencia militar en muchos casos apagó la participación organizada de los trabajadores y no hubo la fuerza o la capacidad para poder contrarrestarlo. Igualmente, fue inconcluso el proceso de transferencia del poder a los trabajadores y al pueblo, entendiendo que se venía con una dirección progresiva que asume el control dentro del aparato del Estado burgués y con las instituciones de la democracia burguesa y que tenía que dar paso a la construcción de un Estado comunal con el protagonismo del poder obrero y popular. Sin embargo, las organizaciones de los trabajadores, de las comunidades, fueron siendo intervenidas, cooptadas, manipuladas por el aparato del Estado. Se fue dando un proceso de burocratización ligado a la naturaleza del Estado rentista, petrolero, capitalista venezolano, que no terminábamos de reemplazar. Y esa burocracia corrupta, esa burocracia de vocación autoritaria, esa burocracia usurpadora de espacios de poder del pueblo en nombre del pueblo, se fue dedicando a acumular capital, a desfalcar la renta, a vivir de la especulación con las divisas, a la utilización de las importaciones para sus propios negocios. Se fue dedicando a aprovecharse de los bonos de la deuda, de los cuales también se convirtieron en tenedores, y fueron corroyendo ese proceso y fueron minando las bases de esa revolución. Así llegamos a la situación de hoy, que observamos sobre todo en agudísimo descalabro después de la muerte del comandante Chávez, pero cuya gestación indudablemente fue anterior. Y estamos ante un pavoroso destrozo de las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares en Venezuela. Hoy en día en Venezuela es más costoso ir a trabajar
que lo que se percibe como remuneración para la reproducción de la fuerza del trabajo en términos de supervivencia. Eso incluso es hasta destructivo para la producción capitalista misma. Y ninguno de los bonos y de los subsidios que otorga el gobierno con fines electoreros, manipuladores de control social, alcanza para paliar la situación terrible que está atravesando el pueblo de Venezuela. Y se apoyan en que ese pueblo todavía tiene una valoración positiva de la revolución bolivariana en el periodo de Chávez. Se apoyan en el temor a que venga un gobierno de la derecha clásica tradicional. Ya tenemos una derecha en el poder de nuevo tipo. Se apoyan en el temor a que intervenga el imperialismo. Se apoyan en la esperanza de ese pueblo de poder rescatar o reconstruir su revolución. En Venezuela una parte de la población salió a protestar con razones valederas, pero bajo la dirección política de sectores de la derecha en julio del año pasado. Y esas movilizaciones fueron derrotadas con represión, con detenciones, con métodos antidemocráticos. No a través del esfuerzo de ganarse la conciencia de la gente, de recuperar su afecto y su confianza, sino a través de la imposición autoritaria. Bueno, eso está sucediendo de algún modo con el pueblo venezolano que acompañó a la revolución, el pueblo chavista, pero que todavía está intacto y no ha dicho la última palabra, porque es el pueblo del 27 de febrero de 1989, porque es el pueblo del 13 de abril del año 2002 que ha sido capaz de levantarse para cambiar las cosas en cuestión de horas incluso, frente a un golpe contrarrevolucionario. Tenemos esa esperanza de que esas reservas de ese pueblo puedan manifestarse. Ahora, el gobierno dice que es guerra económica, que es sabotaje y bloqueo imperialista. Sabemos que el imperialismo siempre aplica este tipo de armas, de herramientas, pero es la política del gobierno de Nicolás Maduro quien genera las vulnerabilidades y las debilidades para favorecer las posibilidades de intervención del imperialismo. Es quien le abre camino a esos peligros y esas amenazas, en lugar de apoyarse a fondo en su pueblo y avanzar en el proceso revolucionario. Y es que la burocracia no puede hacerlo, porque se han dedicado a sacar las riquezas del país y a colocarlas en el exterior. Se han convertido en una nueva casta, en una nueva élite de poder, y lo que está haciendo es preparar la entrega de nuestra industria petrolera otra vez, bajo subterfugios. Está reinstalando la explotación extractivista en el campo minero, amenazando sectores vitales para la biodiversidad, las fuentes de agua, un pulmón vegetal como es la región amazónica y del macizo guayanés en Venezuela, con el arco minero del Orinoco, frente a lo cual hemos levantado una plataforma en contra de esas prácticas que son contrarrevolucionarias. Impulsan zonas económicas especiales como islas de neoliberalismo y de desregulación laboral, condiciones impositivas especiales también para los capitales. De manera que para nosotros no es la guerra económica el factor fundamental, es el desfalco, es la supeditación a la deuda, son las políticas de ajuste que aún teniendo un discurso antineoliberal
tienen los mismos resultados que los peores gobiernos neoliberales en la demolición de las conquistas de la clase trabajadora y el pueblo venezolano. Y es con ese pueblo con el que hay que ser solidario para recuperarlo, y no con su dirección desgastada, con una dirección que ha traicionado a la revolución. Ahora bien, para poder dar esta batalla, además de estar atentos a las respuestas del pueblo y al desarrollo y surgimiento de sectores críticos del chavismo, que se atrevan a plantar la pelea, ya hay algunos signos de reanimamiento del movimiento popular y de la clase trabajadora, que empieza a reclamar por el restablecimiento de las condiciones de vida de que disfrutaba anteriormente. Es necesario, sin embargo, fundamentalmente, fortalecer la construcción y el desarrollo de un partido revolucionario, antiburocrático y anticapitalista. Nuestra consigna clave es ni burocracia ni capital, socialismo y más revolución. Y hay una preocupación sobre el tema de esa rememoración de los procesos revolucionarios, la presentación del libro de la historia de la Revolución Rusa, el tema de los desafíos de la izquierda revolucionaria. Y es que hasta ahora las revoluciones que han ocurrido, las que no fueron derrotadas por la fuerza, fueron derrotadas por la degeneración o porque no continuaron, porque fueron frenadas y quedaron inconclusas por sus propias direcciones, o porque hasta habiendo llegado a la expropiación de la burguesía, se burocratizaron, se formaron castas burocráticas, antidemocráticas, que usurparon el poder de la clase trabajadora y de los campesinos y sectores populares. Ahora, ¿cómo cambiar esa historia? Yo he hablado muchas veces de los antídotos contra la burocratización, para que nuestras revoluciones puedan llegar al objetivo estratégico que nos planteamos. Y hoy se hicieron algunas discusiones con los compañeros, invitados internacionales, con el auspicio del MST, sobre alguna de esas claves. Alejandro Bodart mencionó algunas cosas, poniendo por delante la importancia de la formación y consolidación de partidos revolucionarios, independientemente de que estos participen en procesos amplios y en la construcción de otras organizaciones que incluyan a muchos otros factores, aprovechando las condiciones propicias de cada país, su pertinencia. También habló de la formación política, el tener profunda conciencia de todo esto, de estos peligros, y saber que hay que dar ese combate antiburocrático consecuente en todos los terrenos. La conciencia de que el Estado burgués hay que destruirlo, de que es irreformable, porque el metabolismo del capital y del Estado burgués reproduce las condiciones de explotación, coopta a las direcciones de los procesos populares, las convierte en castas burocráticas, en neoburguesías o en lumpenburguesías, hasta en mafias que manejan para economías. El tema del internacionalismo, la internacional para el socialismo y para gobiernos obreros populares, que apoya desde afuera, que aporta experiencias, que vigila, que se solidariza y se moviliza en todo el mundo para que los procesos revolucionarios no queden aislados.
y discutir, teorizar y ejercer la práctica en contra de la burocratización. Que las revoluciones no se queden a mitad de camino y que no se burocraticen para que las burocracias no terminen usurpando el poder a la clase trabajadora. Por eso, entre muchas otras razones, nos sentimos acompañados y nos sumamos a un nuevo esfuerzo por una construcción internacional revolucionaria que tenga claros estos principios y que tenga clara visión estratégica de estas cuestiones. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Antes de terminar, compañeros, le queríamos dar la palabra a una compañera que es de Chile también. Es una de las principales referentes de la lucha feminista en el país tras la cordillera, porque a la mesa le faltaba algo, y era la voz de una compañera en momentos donde la mujer y el proceso revolucionario que se está dando a partir de la lucha de la mujer está conmocionando al mundo. Maura, por favor, vení, danos unas palabras. Compañeras, compañeros, bueno, primero que nada... ¿Estoy bien acá o me corro? No, estás bien, ¿sí? Vale. Bien, primero que nada, saludar a nuestro partido hermano, el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, por esta enorme iniciativa en la construcción de una corriente internacional que pueda agrupar y ser alternativa en cada país del mundo. Luego quiero detenerme en algo central, que es una responsabilidad fundamental de todo el movimiento de mujeres, que es la solidaridad con la compañera Vilma Ripoll. Desde Chile traigo la solidaridad a la compañera, porque si tocan a Vilma, nos tocan a todas, compañeras. Y porque es responsabilidad de todo el movimiento de mujeres a nivel nacional y a nivel internacional defender el derecho al aborto y defender el derecho a las y las compañeras que luchan y encabezan ese proceso. No me voy a repetir más de lo que han dicho los compañeros, pero quiero plantear una cosa que es importante para equilibrar un poquito lo que planteaban los compañeros. La posibilidad y el campo abierto, como decía el compañero Joaquín recién, de construir alternativas anticapitalistas, partidos revolucionarios, son también responsabilidad y son parte también de nuestra organización Juntas y a la Izquierda. Por lo tanto, hoy día la posibilidad que tenemos las feministas, socialistas, anticapitalistas y ecosocialistas de poder disputar todo ese campo que está ahí con las corrientes del feminismo reformista, con las corrientes del feminismo burgués, con las corrientes del feminismo sectario, que dicho sea de paso, defienden y encubren a abusadores sexuales, como el caso de Pani Rosas y el PTS, y nosotras hoy día tenemos la posibilidad de construir una corriente internacional feminista que pueda ser propuesta para las y los oprimidos. Porque, compañeras, tenemos que entender algo fundamental. El feminismo no es una cosa de mujeres. El feminismo, nuestro feminismo, es con la clase trabajadora, es con la raza, es con las y los oprimidos de todo el mundo. Y aquí quiero hacer una mención especial, compañeros. Quiero contarle algo que vamos a profundizarlo más después. En Chile, este 8 de marzo, nosotros, siendo un grupo muy pequeño de nuestra corriente, pudimos impulsar desde el feminismo socialista una articulación real para el 8 de marzo con todos los sectores de la clase trabajadora, con todos los movimientos sociales que encabezaron esa movilización que cualitativamente fue distinta a años anteriores.
Compañeras, compañeros, quiero detenerme para saludar también el enorme trabajo que está haciendo la Comisión de Género a cargo del compañero Pablo Vasco, con las compañeras y compañeros de Juntas y a la Izquierda, y quiero invitarlas este sábado al local de Perú a las 5 de la tarde, creo, 5 de la tarde, a que podamos seguir debatiendo más sobre la construcción de este feminismo internacionalista y anticapitalista. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Compañeros, porque se nos está haciendo la hora, le voy a pedir que pasen a Vilma, que pasen los compañeros que no han podido estar en la mesa, pero que también son parte de la reunión, a Nico, a Flor, a Francis, a los compañeros que vienen acompañando desde el partido todo este debate, a Sergio García, a Mariano, a Guille, a Cele, nuestra joven figura, a Gabriel de Uruguay, que no lo veo, ¿dónde está Gabriel? Porque queremos cerrar esta actividad no con más palabras, sino cantando el himno internacional de los trabajadores, la Internacional, compañeros. Gracias a todos, compañeros, compañeras.